Amén. Gracias, Jorge, de partida por la invitación, por los deseos y por permitirme estar aquí hoy con ustedes, también por ayudarme en la grabación. Em, Creo que habían estado ustedes revisando por varias semanas la madurez en distintas facetas de la vida del hombre. Entonces, vamos a continuar hablando acerca de esto, viendo quizás otra perspectiva. Pero es súper esencial, o sea, mientras yo estuve leyendo los versículos bases que me recomendaba Jorge o estudiando el tema, te hace revalidar tu estatus actual con el Señor. Muchas veces, cuando ya llevamos varios años en la iglesia, creemos que con el bautismo y que con asistir regularmente a las reuniones, la pega está hecha. Pero cuando uno empieza a leer, cuando uno empieza a escuchar, cuando uno empieza a indagar un poco más en la palabra, te das cuenta que hay hartas cosas más que hacer. Entonces, el texto que vamos a utilizar como base en la clase de hoy, hermanos, lo podemos encontrar en el libro de la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, y los versículos son desde el 18 al 25. Yo voy a estar leyendo todo el tiempo la traducción nueva, la nueva traducción viviente. A mí me acomoda harto, me ayuda a entender la palabra de una mejor manera y con un lenguaje más actual. O sea, por ejemplo, para mí no es para nada difícil leer Reina Valera, pero a veces como que me hacen ruido ciertas palabras o no entiendo qué dicen ciertas palabras en ciertos contextos. Entonces, esta traducción a mí me gusta bastante y la uso como mi base de operación. El texto dice así, tiene como título a los esclavos y dice, ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. El versículo 21 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando le insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Yo, sin mentirles, creo que debo haber pasado por este trozo del texto unas 5, quizás 10 veces que la habíamos leído en nuestro estudio personal y unas 5 o 10 veces más, si es que no más, si es que no me quedo corto en las prédicas de la iglesia de los domingos. Y nunca había tomado mucho el peso. De hecho, yo destaqué el versículo 22 que dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque ese signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Eh, no sé, es como repetitivo, es como que no estamos diciendo nada nuevo, como que la palabra no dice nada nuevo, o sea, debemos seguir el ejemplo de Cristo, pero si lo pensamos bien, si lo analizamos bien y si lo pensamos con seriedad, o sea, sin engañarnos a nosotros mismos, es re difícil seguir al pie de la letra. Mm, Para reflejar a cualquier persona, naturalmente debemos conocerla, hermano.
Conocer a alguien conocer a alguien de verdad requiere intimidad, pero aquí no me refiero a la acepción sexual de la palabra, sino que tener una relación verdadera. Si ustedes me permiten la redundancia, significa tener una relación real. Y este real es con harto énfasis. O sea, si ustedes pudieran estar leyendo el texto que yo escribí, es con mayúsculas, en negrita, con varios símbolos de exclamación. Eh, y sin quererlo nosotros, somos un reflejo de nuestra crianza. Actualmente, cada uno de nosotros somos el hombre que somos, con todas las virtudes y todos los defectos por los que nos tocó vivir, pero por sobre todo, con quién nos tocó vivirlo. Puede, hermanos, que no nos guste, pero somos tan honestos como nuestros padres nos enseñaron a hacerlo. Puede que no nos guste, pero somos tan risueños o tan serios como nuestros padres nos enseñaron a hacerlo. Y puede que no nos guste, pero podemos ser tan bailarines o tan tiesos como nuestros padres nos enseñaron a hacerlo. Esto puede que te incomode, pero si eres padre, seguramente tienes conductas y estándares que te hacen una copia de él y de su crianza, de la crianza que tú recibiste, de la crianza que yo recibí de mi padre. Y si, hermano, usted no tuvo un padre, quizás hay un hermano mayor, un tío, un abuelo, un vecino o hasta una mamá. Y los hombres siempre buscamos un modelo. Entonces, nos haya gustado o no la forma en que nos tocó ser criados, tendemos a repetirla a la hora de criar. Eh, yo en lo personal, mis papás son separados, se separaron cuando yo tenía 11 años. Eh, y en la edad mía de 0 a 11, yo vi re poco a mi papá. Mi papá tenía un trabajo en el que viajaba mucho, estaba mucho tiempo fuera de Santiago, eh, y casi todo lo que yo pienso de lo que soy ahora siempre se lo atribuí a mi mamá. Pero ahora cuando yo estoy con Josué, me doy cuenta que sin quererlo y que es inconsciente, repito patrones que mi papá tenía conmigo. Eh, a veces son patrones buenos, porque por ejemplo mi papá a mí nunca me maltrató, pero también hay cosas malas. Por ejemplo, yo las pocas cosas en las que ayudé a mi papá en la casa, no sé, cuando había que pintar algo, hacer algún arreglo o simplemente mover cosas, eh, yo me recuerdo que siempre terminaba no ayudándolo porque no cumplía con sus estándares. Y de repente, no sé, yo puedo estar jugando con Josué y me encuentro enojándome porque según esta forma de ser mía, Josué no cumple mis estándares y termino enojándome y enojándome con él y termina arruinado el juego o lo que sea. Entonces, hermano, espero que si te tocó una niñez o una adolescencia difícil, con carencias, con maltrato, con abuso, estés orando y buscando al Señor para romper esa cadena. Eh, siempre estamos a tiempo, pero si no lo pudimos hacer, ¿cuándo fue? Por ejemplo, en este caso yo puedo romper una cadena ahora en la crianza de Josué, porque Josué es pequeño, pero si tus hijos son adultos, o si tus hijos son mayores y tú ya sientes que no lo hiciste ya y que ya hiciste una marca en ellos, que ya hiciste una cicatriz en sus crianzas, eh, debes entender que aún eres un eslabón en esa cadena. Y espero también que de la mano del Señor tengas el coraje de reparar el daño que pudiste haber hecho o que sigues haciendo. No sabes cuán potente puede ser esa acción. Hazlo. De verdad, hermano, hazlo. Pide perdón, repara y sana. Ahora nuevamente puedo hacer que te incomode, pero si eres esposo, quizás estás replicando el matrimonio de tus padres en el tuyo. Y esto puede ser también con sus aciertos o con sus errores. Eh, esta no va a ser la primera vez en la que yo les voy a decir esto y en que la van a escuchar esto dentro de su vida espiritual, de su vida eclesiástica. Tendemos a repetir todos estos factores de nuestra crianza. Para ser hombre, hermano, no hay una receta. Para ser esposo, no hay ningún manual.
Y para ser padres tampoco los hay. Eh, Al menos no en un texto dedicado específicamente para esto. Y aquí no hay que ser tan estrictos en lo que estoy diciendo, porque sí existen libros para ayudarnos. Hay muchos, como por ejemplo, Así prepara Dios a los hombres, de Patrick Morley, eh, Un hombre conforme al corazón de Dios, Un esposo conforme al corazón de Dios, de Jim George. También hay un libro que se llama Distintos por Diseños, de MacArthur. Eh, Está también uno quizá un poco más famoso, popular por la película que se hizo al respecto, pero es La Resolución de los Hombres, de Alex Kendrick. La película Valiente se basó en este libro. Pero como todo buen hombre, tendemos a leer las instrucciones después de que armamos el mueble y nos sobraron algunos pernos. O leemos el manual del vehículo cuando estamos en pane o tiene un ruidito. Y así también lo hacemos cuando tenemos situaciones en nuestra vida personal que están al límite o que aparentemente ya no tienen solución, buscamos consejo. Es como una, una cosa que está en el diseño del hombre adánico, y que, o sea, yo sé que deben haber excepciones, deben haber hermanos que si compran un mueble para su casa, ven las instrucciones, separan las piezas y arman el mueble de acuerdo, pero no es la norma. La mayoría siempre creemos que podemos hacer las cosas con las herramientas que ya tenemos en nuestras manos, con intuir cómo va cierta pieza, con qué tornillo, y terminamos fallando. Hermanos míos, todo este preámbulo fue solo para llegar al punto de la palabra del día de hoy. Nuestra misión en respecto a la madurez espiritual que debemos tener es lograr reflejar a Cristo. Esto es lo que significa ser cristianos, hermanos. En Mateo 22, los versículos del 36 al 38 dicen lo siguiente, y llevan como título el mandamiento más importante. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús le contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. ¿Nuestras vidas reflejan este mandamiento? Insisto, hermano, ¿nuestras vidas reflejan verdaderamente este mandamiento? Yo anhelo estar reflejando con mi vida este mandamiento, pero también hay momentos en los que lo pienso o lo he sentido. Esta palabra no nos gusta mucho a los cristianos, el de sentir, que nos estamos dando el ancho para los estándares del Señor. Entonces, incluso si subimos un poquito el nivel y seguimos leyendo los dos siguientes versículos, dicen así. Jesús dijo, hay un segundo mandamiento que es igual de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Para esto, para entender este trozo de la palabra, para vivir conformes a este mandamiento, debemos ser más como el Maestro. Reflejar a Jesús con nuestra vida y con nuestro testimonio. Pero la traba de esto, como les decía al principio de la clase, para tener la oportunidad de replicar el modelo de Dios, debemos primero conocerle. Debemos conocer su esencia. Debemos estar tan empapados en Él que hasta debemos oler a nuestro Padre. Y aquí está la parte difícil. También tenemos como una segunda cosa. Debemos rodearnos de las personas que estén en la misma misión que las que le estoy exhortando yo ahora a tener. Y que Cristo le dijo a sus discípulos, si solo nos resulta difícil, una manada puede ayudarte o también puede desviarte. Por eso, por eso es que tenemos que elegir con pinzas nuestras juntas. Entonces aquí, hermanos, no debemos dejarle espacio al enemigo, no debemos abrir flancos de ataque. Todo lo que usted escuche, todo lo que usted piense, todo lo que usted habla, debe ser un reflejo de Cristo. Y para esto debemos estudiar su palabra.
Debemos escuchar alabanzas que adoren al Padre. Debemos adorar nosotros también y debemos comunicarnos con Él a través de la oración. La oración, el meditar su palabra, el estudio de su palabra son esenciales para conocerle y reconocerle. Debemos ser íntimos con nuestro Padre Celestial. De así nos daremos cuenta de que nuestra vida refleja a Dios. Pero para ser reflejo de Cristo, debemos madurar en nuestra espiritualidad. Y como podemos leer en varias de las cartas de Pablo, como por ejemplo en Filipenses, en el capítulo 3, perdón, y en los versículos del 12 al 14 dice, hacia la meta. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que yo sea perfecto. Pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Perdón. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante, hacia la meta, para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Tal como Pablo, debemos seguir caminando, seguir intentando cada día hasta el fin. La madurez cristiana, la madurez del hombre de Cristo, requiere un esfuerzo constante en reordenar nuestras prioridades, cambiar la búsqueda de complacer nuestros deseos y necesidades y obedecer los mandamientos de Él, obedecerle. Con perseverancia y coherencia podemos lograr esta disciplina. Pero también Pablo nos dice en Gálatas lo siguiente. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres de llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles que lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase del fruto del Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra estas cosas. Cuando leemos esto, los que son al final los frutos del Espíritu, es un listado de cosas que nosotros debemos analizar en nuestras vidas. No hay nadie que no esté lleno de amor que tenga una cara de perro todo el día, ni menos con la alegría, la paz. Uno siente, uno sabe que una persona tiene paz en su alma con solo verla, porque esta persona cómo camina, cómo se mueve, cómo responde, puede demostrar si tiene paz o no. Paciencia. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos cometido errores por no tener paciencia, por no esperar los tiempos del Señor y querer nosotros ayudarle, adelantarnos a la jugada, probar, ir tirando el límite y terminamos alejando ese límite de lo que quiere Dios y lo terminamos acercando a lo que queremos hacer nosotros? Gentileza, hermanos, bondad. Por ejemplo, a mí el domingo pasado me tocó estar
en la recepción de la gente cuando entraban a la iglesia, eh, era Día de Acción de Gracias. Y saben que llegaron dos bolsitas, dos bolsitas con mercadería para apoyar a otras familias, a otros hermanos que estén pasando por necesidad. Entonces, de repente da pena, se aprieta un poquito la garganta y todos sabemos en lo que estamos. Estamos en una pandemia que lleva más de un año. Hay un problema social también en Chile que partió en 2019, si no me equivoco. El estallido. Yo sé que las cosas no están fáciles. De hecho, yo estuve un tiempo desempleado al principio de esta pandemia. Sé que hay muchos hermanos que han tenido problemas de salud importantes, con gastos importantes. Eh, pero yo me comparo hace 3 años atrás, 5 años atrás, y ese canasto rebosaba de mercadería. Entonces, para seguir en el punto, o sea, yo sé que es lo que estamos pasando. No soy ajeno a lo que vive Chile y cómo está la economía en nuestro país, cómo está la economía en nuestra iglesia. Pero si nosotros fuéramos un poco más de gentiles, un poco más de bondadosos, si fuéramos más generosos, eh, se vería esto como debe ser un fruto del Espíritu. Y por sobre todo, el último que nombra en este caso en la Biblia, el control propio. Muchas veces nos hemos visto respondiendo de una mala manera, no teniendo control sobre nuestras actitudes en situaciones X. Puede ser cualquier cosa, no sé, un ejemplo banal. Eh, Sara me hizo una tostada con mantequilla que a todos nos gusta, pero yo tengo un tema con, por ejemplo, con las masas que se humedecen. Entonces, para mí es como una regla que si hay algo caliente y sobre todo si es un pan, que vaya en una servilleta. Y si a Sara se le olvidó por cualquier motivo, porque está haciendo mil cosas más y no me puso la servilleta, y si yo no tengo un control propio, puede terminar en una pelea increíble, o a lo mejor ella no va a reaccionar de esa forma. Si ella sí tiene un control propio, pero igual yo pude haberle hecho daño con mis palabras y con mi actitud. Entonces, nosotros debemos demostrar estos frutos del Espíritu. Bueno, y como les decía también un poco más atrás, a mí esta versión, la nueva traducción viviente, me ayudó a entender muchas cosas, porque por ejemplo en la Reina Valera, el mismo versículo 16 del capítulo 1 de Gálatas dice esto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, en comparación a lo que dice en la nueva traducción viviente. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. eh, Dejen que el Espíritu les guíe en la vida o andad en el Espíritu. El andad en el Espíritu de repente a mí puede que no me suene a nada. Entonces yo busqué ese andar y en el griego en realidad era dos palabras podían ser, peripateo o estoiqueo. Y estos quieren decir caminar, pero no es caminar por caminar. Por ejemplo, cuando uno recibe una llamada y camina en círculos en el living de la casa o en la oficina o en el patio o en el estacionamiento, sino que es un caminar con un propósito a la vista. Y tampoco es un propósito tan banal como camino y voy a buscarme un vaso de agua, sino que es camino porque estoy en un proyecto de, no sé, bajar de peso y necesito hacer 8.000 pasos diarios. A ese tipo de camino es como tener un propósito. Y también puede significar seguir instrucciones, ser guiados por otro. Y en cualquiera de estas dos definiciones, ese otra, ese otro persona que te está guiando o cuál es el propósito que tienes a la vista es cumplir con los mandamientos del Espíritu. Y debemos ceder el control de nuestras vidas a Él, hermanos. Así es como lograremos ver los frutos del Espíritu en nuestra madurez espiritual. Cuando empezamos nuestra vida cristiana, recibimos todas las herramientas para forjar nuestra madurez espiritual. Pero esto no viene a través de hombres, ni el mejor pastor, ni la hermana más amorosa que te recibe en la iglesia y que está preocupada por ti y que llama a tu familia, sino que de Dios. Y esto lo podemos encontrar en la segunda carta de Pedro, que dice así después de los saludos. Mediante su divino poder,
Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Solo Dios es nuestro proveedor y todo el crecimiento que nosotros logremos o que podamos alcanzar viene por gracia de Él. Pero es nuestra responsabilidad escoger la obediencia. Y Pedro nos ayuda con lo que dice en los siguientes versículos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ay, volvemos a los mismos frutos del Espíritu y aquí al, al estar viviendo, al estar ejecutando uno, sumarle al otro las características de este. Y así en cadena hasta completarlos todos, pero llegamos a lo mismo que yo les comentaba al principio. Eh, Primero que nada, la sumisión a Dios o el amar a Dios con todo tu corazón y el afecto fraternal, que es un amor para todos los hermanos. Es sumamente decidor esto. No podemos decir que somos alguien maduros en el espíritu, no podemos decir que somos un hermano eh, que ya ha caminado mucho en el Evangelio, si no demostramos lo que es lo más sencillo. Un amor que no se pueda, que sea irrefutable ante el Señor y también por nuestros hermanos. Ay, hermanos míos, hay tantas cosas que decir al respecto. O simplemente no añadir ninguna sola palabra a lo que eh, dice la Biblia al respecto. La palabra del Señor es muy clara y si queremos reflejar al Señor, debemos convertirnos en hombres de Dios. Pero para ser hombres de Dios, debemos dejar al Espíritu guiar nuestras vidas. Luego de esto, y con esta decisión en nuestros corazones, con la decisión de permitir al Espíritu guiar nuestra vida, debemos ser valientes y diligentes, porque se pone difícil. Cuando nosotros asumimos esta responsabilidad de dejar al Espíritu guiar nuestras vidas, entonces tenemos que dejar las cosas que no son buenas, las que nosotros sabemos que no nos hacen bien, y dejar nuestros deseos humanos y poner nuestra mirada en el reino. Cumplir sus mandamientos y cambiar nuestra mente. Debemos rodearnos, Señor, hermanos, nuevamente, con gente que tenga este mismo anhelo. Debemos compartir con nuestros hermanos en la fe. Debemos abrir nuestra casa para recibir a nuestros hermanos. Debemos visitar a nuestros pastores, debemos visitar a nuestros líderes, a nuestros ancianos y tener esta coinonía de la que siempre hablamos. El hermano Jorge hace unas semanas atrás dijo esto y a mí me quedó bien grabado porque él me mandó unos enlaces para revisar algunas prédicas y, 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 y hablaba acerca de cómo podemos evidenciar realmente que estamos buscando del Señor, que estamos leyendo de su palabra y que estamos siguiendo este mandamiento. Eh, y es porque él decía que, o emplazaba al pastor a decir, ¿cuántos de los hombres de este grupo se acercan a pedirle, ¿sabe qué, pastor? No entiendo este versículo. No sé qué quiere decir el autor en este contexto con respecto para mi vida. No entiendo lo que pasa esto. Y muchas veces pasa así. Y es por como yo les decía, tendemos a creer, tendemos a entender que somos autosuficientes. Y si no lo entiendo ahora, probablemente lo entenderé después. Pero nos quedamos con eso. Entonces nosotros debemos buscar consejos en nuestros pastores, buscar consejo y sabiduría en nuestros ancianos y buscar también esto mismo en nuestros líderes. La palabra muchas veces no es sencilla. Por eso le insto a buscar la versión que que sea más fácil para usted entender, pero tampoco no se quede en eso. Siempre esté comparándola con lo más original.
con una Reina Valera, con una versión internacional, siempre esté buscando. Y si tiene algún diccionario bíblico, úselo también, que tenga las palabras en griego, que tenga las palabras en hebreo, en todas las lenguas que se hablaron en ese tiempo. Y el problema es que de no entender la palabra es que no nos estamos alimentando bien, porque esta es la fuente de nuestro alimento espiritual. Y este alimento espiritual requiere de ser procesado, requiere de ser tratado en los tiempos necesarios para sacar su máximo provecho nutricional. Y luego de ser eh, comida, luego de que nos hemos alimentado de ella, también debe ser reposada. Es muy importante la meditación respecto a lo que nosotros estamos leyendo y entendiendo. Yo, hermano, sé que de primera fuente que la tarea no es fácil. Eh, no es para nada fácil. El decidir ser un hombre de Dios, el decidir que el Espíritu va a ser quien va a guiar mi vida de ahora en adelante, no es fácil. Y muchas veces es doloroso. Pero puede incluso que sintamos que a veces llega a ser emasculante. Pero confíe en mí, amado. Cuando hacemos lo que tenemos que hacer y dejamos de hacer lo que no nos es provechoso, tenemos el respaldo del Señor. Nuestras vidas toman el rumbo que siempre debieron tener. Y déjeme decirle que no hay nada más varonil que un hombre que ama al Señor y que también ama a su hermano más que a sí mismo, que es capaz de dejar todo lo que le gusta y no le hace bien por obedecer a su padre. Así que, hermanos, les invito a que cierren sus ojos en este momento. Voy a estar orando por ustedes, voy a estar orando por mí, voy a estar orando por todos los varones de nuestra congregación, por todos los hombres que ya somos adultos en nuestra iglesia y que necesitamos tomarnos con seriedad esto. Así que, papito amado, Señor, te doy gracias, Señor, por esta palabra que en primera instancia, Señor, sirvió para edificarme a mí, Señor. Cuando estaba leyendo tu palabra, cuando estaba escuchando tu música, cuando estaba escuchando las predicaciones, Señor, para escribir este texto, me sentí tan desafiado, Padre amado, y también sentí que no había hecho lo necesario y no había hecho suficiente para enaltecer tu nombre, Señor, para reflejar tu vida, Señor, con mi testimonio, Padre amado. Te pido perdón por eso, Señor. Sé que he fallado y tú sabes que también voy a seguir fallando, Padre, pero quiero que sepas que yo quiero ser más como tú, Señor, quiero tener más de ti en mi vida. Me gustaría alcanzar todas las virtudes que tú planeaste que nosotros como hombres, como varones, Señor, como cabezas de nuestro hogar, debiésemos representar, Señor. Eh, quiero dejar de ser yo, Padre amado. Eh, Declaro en este momento que Alan está en la cruz, Señor, junto con Jesucristo y que yo soy una persona nueva, una nueva criatura que viene a reflejar de ti, Señor, que viene a exaltar tu nombre, que viene a adorarte, que viene a entregar su vida al Espíritu Santo para ser guiado, Señor, y que mi vida demuestre los frutos del Espíritu, Padre amado. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos acá, Señor. Yo no sé en qué nivel de compromiso ellos estén contigo, Padre, pero te pido para que hoy día sea un día en el que ellos decidan dar un paso más, que decidan seguir avanzando en este caminar contigo, Padre amado, de ser hombres de Dios, de ser hombres que representan a Cristo y que tienen el carácter de Jesús en sus vidas, de ser hombres que anhelan estar contigo, de que anhelan estar a tus pies, Señor, y que anhelan tener la fragancia tuya, Padre amado. Te pido también por los hombres que no están aquí, que no participan de este grupo o que hoy día no pudieron estar por X motivo, Padre. Permítenos a nosotros exhortarlos, Señor, a acercarse a ti, a obedecerte a ti, a conocerte a ti, Padre amado, y a buscar más de ti. Te pido, Señor, que tú bendigas este grupo, que tú bendigas a nuestros pastores, nuestros ancianos, a nuestros líderes. Bendice al tío Mauri, bendice a Domingo, bendice a Jorge, que está liderando este grupo. Eh,
Yo sé que la tarea es difícil, Padre amado, pero tomados de tu mano, Señor, los caminos se aplanan y sabemos que debemos seguir esta senda de crecimiento contigo, Padre. Bendice nuestras vidas, Señor. Provee para nuestras necesidades, Padre amado. Yo sé, Señor, de primera fuente que tú bendices a tus hijos, Señor, y que además tú nos garantizas de que nada nos va a faltar, Señor. Gracias por todas las promesas que yo he visto ser cumplidas en mi vida, por las que yo sé que vendrán, Padre amado, y por lo que tú haces por nosotros, Padre. Gracias por todo lo que nos das en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.